UTV presenta A Fondo. Buenas. Oficial, quiero denunciar la muerte de mi hermana. ¡Hola! Por si ustedes no lo saben, allá afuera, cada 15 horas, está muriendo una mujer de forma violenta. El 98% de esto se queda en la impunidad. A los encargados de justicia no les importa. No me voy de aquí hasta que no hable con el encargado. Este 19 de junio, dirijámonos al Estado de los Operadores de Justicia en Honduras. Acompáñanos al Tribunal Alterno contra los Femicidios. Es un placer saludar a nuestros televidentes en este su programa A Fondo. Lo que mirábamos anteriormente es el spot promocional del Tribunal Alterno que se llevó a cabo en Tegucigalpa recientemente. Hoy tenemos como invitados especiales a el señor George Redman, director de Oxfam en Honduras, a Suyapa Baquedano, integrante de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, y a Zoila Madrid, catedrática de los Estudios de la Mujer de la UNA. Con ellos vamos a conversar sobre la problemática de los femicidios y la impunidad en Honduras. Bienvenidos, estén hoy acá en nuestro estudio de UTV. Para comenzar, a mí me gustaría que Zoila nos explicara como introducción lo que es un femicidio, para que todos entendamos, todos nuestros televidentes entiendan cuáles son las características especiales de lo que es un femicidio. Bueno, una de las cuestiones importantes es que se empieza a hablar de femicidios en Estados Unidos, y la teórica es Diana Russell, que plantea que el femicidio es la violencia extrema contra las mujeres. O sea, es el asesinato de mujeres y es el asesinato por razones de género. Entonces aquí lo que tenemos son las relaciones de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres, y existe en la sociedad y en la construcción patriarcal, en el imaginario, digamos, de hombres y mujeres, que la vida de las mujeres no es tan importante, ni de las mujeres ni de las niñas. En una sociedad como la nuestra, que es una sociedad machista, que viene del patriarcado. Entonces estas relaciones de poder son las que propician, digamos, el asesinato de mujeres. Generalmente es un asesinato que se viene perpetuando con violencia, inicia en los femicidios íntimos, inicia con violencia doméstica, inicia con pequeños gestos de violencia que culminan con el asesinato de mujeres. También ustedes saben que México fue uno de los países donde este fenómeno se presentó con las magnitudes que tenemos actualmente en Honduras, y Marcela Lagarde, una teórica feminista, plantea que es un crimen de Estado, porque los femicidios se posibilitan y crecen en la magnitud que están creciendo en el país debido a que existe impunidad. O sea, ninguno de los, o muy pocos, creo que es el 2% de los asesinatos de mujeres que han sido investigados, o el 6% creo el dato, y eso significa que el 92% de las mujeres asesinadas no se sabe quiénes son los asesinos, solo se conocen los nombres de ellas, y por eso, digamos, Marcela Lagarde plantea que los femicidios son o existen en las sociedades donde el Estado de Derecho se ha fracturado, o sea, donde prácticamente el Estado de Derecho no tiene posibilidades, o no quiere, o es también parte de este proceso de destruir, digamos, cuando se destruye la vida, o sea, destruir la humanidad. Eso, digamos, a nivel de lo que se comprende por femicidios, que creo que el spot lo planteaba con claridad, ¿verdad? O sea, se asesinan porque son mujeres. Generalmente los asesinatos de mujeres, o por lo menos yo creo que toda la sociedad hondureña lo hemos visto en los periódicos,
no solamente es un asesinato, sino que va acompañado de tortura, de violación sexual y de exposición del cuerpo. O sea, el cuerpo de la mujer como territorio algunas veces de venganza, como territorio de pago de cuentas, de un sinnúmero de situaciones que tienen que ver, digamos, estas características con lo que señalaba al principio, que es por razones de género que se asesina a las mujeres. A raíz de esta problemática que bien nos ha explicado la catedrática Zoila Madrid, desde el 2010 nace lo que es la campaña nacional contra femicidios a través de la Tribuna de Mujeres. Esto lo hemos venido escuchando en medios de comunicación, en redes sociales, en campañas. Yo creo que es muy importante que usted como integrante de SUYAPA nos pueda explicar un poco qué es la campaña y quiénes son ustedes las de la Tribuna de Mujeres. Primero que nada, pues muchas gracias, ¿verdad, Claudia, por habernos invitado a su programa y gracias a los televidentes de este programa por estar informándose, porque esa es parte de la campaña, sensibilizar a la sociedad civil de un problema social que tenemos, que son los femicidios. Lo que es la tribuna está organizada, valga la redundancia, ¿verdad?, por 8 organizaciones femeninas, y está apoyada técnica y financieramente por Oxfam. Estas 8 organizaciones es la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida, AMDB, Foro de Mujeres, ASONOT, OCDIP, COMCAP, CODEMO y Las Hormigas. Estamos en el sur, en el centro, en el norte y en el occidente del país. Esas son las organizaciones y la campaña es, como le digo, sensibilizar, educar sobre un problema social tan grande como lo que es el femicidio, que día a día va en aumento. Nos explicaba que un poco esto de la Tribuna de Mujeres y la campaña es impulsada por esta organización internacional Oxfam, que está en Honduras desde hace ya varios años. George Redman es el director de Oxfam en Honduras actualmente, y me gustaría que nos comentara un poco cuál es el papel de Oxfam y cuál es la importancia o por qué es importante para Oxfam tratar este tema. Bueno, buenas tardes. El papel de Oxfam más que todo es brindar un apoyo técnico y económico a la tribuna y a la campaña y al tribunal alterno. Y el papel de Oxfam más que todo nace por la misma preocupación por la situación que ya nos ha manifestado Zoila en cuanto a las violaciones sistemáticas de derechos de las mujeres, no solamente aquí en Honduras, pero a nivel global. O sea, Oxfam tiene en su programación global un principio que debemos de poner los derechos de las mujeres al centro de todo lo que hacemos, porque después de décadas de análisis y de trabajo en diversos países del mundo, lo que hemos comprobado miles de veces es que son las mujeres que sufren más las violaciones de los derechos fundamentales a la vida, a vivir una vida libre de violencia, como expuso Zoila. Los femicidios normalmente son un como desenlace trágico de una larga historia de violencia, muchas veces sufrida a manos de alguien, una pareja, un esposo, por ejemplo, y derecho de acceso a justicia también. La misma situación de impunidad que se vive en Honduras, se vive en muchos países del mundo. Y también el deber del Estado de no discriminar, o sea, en la protección de todos estos derechos fundamentales de las mujeres, debe haber un deber del Estado a la no discriminación. Entonces, todas estas situaciones son precisamente lo que ha motivado a Oxfam en muchos países del mundo, pero obviamente aquí en Honduras sobre todo, a acompañar a organizaciones de mujeres, movimientos de mujeres, en este caso la tribuna a través de su campaña y del tribunal, para realizar este evento mediático, simbólico, pero también como educativo del tribunal alterno. Tal vez uno de los dos me puede responder por qué es importante o dónde radica la importancia de la cooperación internacional. ¿Por qué recurrir a cooperaciones internacionales? Yo creo que nosotros como cooperantes internacionales lo que
Bueno, hay varias como cosas donde podemos agregar un poco de valor. O sea, es importante señalar que el motor de este trabajo, lo que ha hecho posible este trabajo de la campaña ha sido la tribuna, y normalmente el papel de Oxfam es un papel de apoyo. Pero yo creo que fuera de Oxfam, o sea, la importancia de las organizaciones nacionales es, por un lado, visibilizar el tema a nivel global, o sea, dar a conocer qué está pasando en Honduras, por qué, cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer. De tal forma podemos en nuestros países de origen como motivar a fomentar más apoyo, que al final se traduce en más apoyo financiero también, precisamente para este tipo de actividad. Y también porque en nuestros países, nuestros gobiernos también tienen una responsabilidad a nivel internacional en distintos foros como el examen periódico universal de Naciones Unidas, velar por el cumplimiento de parte del Estado de Honduras de una serie de herramientas internacionales diseñadas precisamente para proteger los derechos de las mujeres. Y es la incidencia que podemos hacer desde nuestras organizaciones que muchas veces motiva o influye en nuestros gobiernos. Oxfam tiene sedes en 16 países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España y muchos más, para animar a nuestros gobiernos para que ellos mismos presionen y influyan en el Estado de Honduras para cumplir con estos compromisos internacionales. Sí. Bueno, ya entrando un poco en el tema de lo que es la campaña y qué es lo que busca la campaña, Suyapa y George tal vez nos pueden comentar un poco cuáles son las iniciativas que han ido tomando en estos 3 años que llevan funcionando. Bueno, como organizaciones, para reforzar un poco lo que George nos decía, ¿verdad? Tenemos una estructura de base que viene comunitaria, somos organizaciones que no tenemos fondos propios, por lo que necesitamos el apoyo de organizaciones como Oxfam, que es internacional. La campaña no solo ha hecho lo que es el Tribunal Alterno, también hicimos este informe, aparte de otras informes. Este es el segundo informe, donde damos a conocer cómo hemos ido investigando cuáles son los diferentes escenarios y cuál es la situación de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo sobre el femicidio, ¿verdad? Y por esa razón tenemos casi 4 años de estar trabajando con esta campaña contra los femicidios. No solo sensibilizando a los entes de justicia a nivel municipales, a nivel de departamentales, sino que también llevándoles información cómo estamos, ¿verdad? Nos apoyamos también con los diferentes observatorios como el de la universidad, ¿verdad? Para hacer esto con las otras organizaciones que trabajan con derechos humanos, y culminamos ahorita esta parte, porque digamos que este es el inicio, con lo que es el Tribunal Alterno, ya que, como lo dijo George, es algo simbólico, pero fue donde se pudo evidenciar todas las pequeñas dificultades que tiene nuestro Estado para poder aplicar las leyes de la forma correcta. Okay. Las demandas que tiene la campaña, ¿cuáles son exactamente? Sus demandas directas al Estado. Según el Tribunal Alterno, tenemos varias demandas, ¿verdad? Primero que nada, el derecho a respetar la vida de la mujer. Porque si ustedes miran las noticias y los últimos informes que ha dado el Observatorio de la Universidad, el 248% de aumento para el 2013, lo que va del año, estamos en medio año. Quiere decir que esto va en aumento. Entonces, una de las demandas que dio el tribunal fue esta, el derecho a la vida, el acceso a la justicia. Es otra demanda. También teníamos conclusiones, ¿verdad? Pero las más importantes son estas. No estamos teniendo acceso a la justicia. En los 3 casos que se pudo realizar el Tribunal Alterno contra los femicidios, se pudo evidenciar que muchas veces no son tomadas en cuenta las diferentes denuncias de violencia doméstica vividas por estas 3 víctimas de femicidio. Al momento de llevar el juicio, vieron más por el agresor
que por la víctima o por las víctimas indirectas, como son los hijos y las hijas de estas mujeres. No les interesó en ningún momento de poder ver o revictimizar a esos familiares que sufrieron no solo la pérdida de su hija, su hermana, su tía, su prima, su mamá, sino que también la vieron cómo la dejaron, porque créame que el femicidio, la mujer muchas veces queda desfigurada. Entonces el sufrimiento es más, porque es psicológico también. Ver a un familiar de la forma que queda la mujer cuando es un femicidio es terrible. Para explicar un poco lo que sucedió recientemente en junio, el Tribunal Alterno es un acto simbólico. Este Tribunal Alterno lo que hizo fue presentar 3 casos reales, nada más salvaguardando los nombres de las personas por seguridad, y tuvo una duración de todo el día. Se realizó en la Universidad Pedagógica y bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí desde horas de la mañana y fue realmente un evento muy característico, muy interesante. Julio Escoto, al final, que fue uno de los jueces, me comentaba que a él le pareció algo muy didáctico, y creo que eso fue lo más importante, que fue didáctico, que aunque tal vez algunos ya sabíamos sobre el tema, terminamos de aprender bien cuáles son las fallas dentro de nuestro Estado, qué es lo que está pasando. A mí me gustaría, tal vez Zoila, que nos explique usted cuáles creen que sean las causas de la impunidad, porque realizar un tribunal alterno lo que nos está diciendo es que el Estado está fallando. Si estamos recurriendo a algo como un tribunal alterno es que el Estado no está haciendo su trabajo, y creo que va por la impunidad. ¿Cuál cree usted que son las causas de la impunidad en los femicidios? Bueno, yo creo que el tema de la impunidad en Honduras es posiblemente un tema histórico, o sea, en términos del acceso a la justicia, pero que ha adquirido como niveles alarmantes en el contexto actual. Y el contexto actual se caracteriza por la situación, digamos, que Honduras tiene en términos de que están funcionando en el país muchos grupos armados en negocios ilícitos. Y hay muchas armas en el país. En la investigación que realizó Mirta Kennedy con Ana Carcedo sobre los femicidios, se establece que con este tema de seguridad se han armado a muchos hombres, ya sea hombres que funcionan como guardias de seguridad en las colonias, ¿verdad? O también todos los grupos armados que funcionan en las redes tanto de narcotráfico como de tráfico humano, como de tráfico de todo tipo. Entonces, esta situación, ¿verdad?, lo que nosotros hemos llamado seguridad, o lo que la sociedad ha interpretado como seguridad, ha sido armar a más hombres. Entonces son hombres en armas y mujeres desarmadas. Entonces imagínense, un guardia de seguridad con un arma machista, ¿verdad?, y que considera que la mujer es su propiedad privada, ¿verdad?, y cualquier situación que tenga que ver con limitar, digamos, la libertad de la mujer, termina en un asesinato. De hecho, en el primer estudio que se hizo, la mayoría de mujeres que habían sido asesinadas por sus esposos, o por sus maridos, o por sus exnovios, o por sus... eran hombres que eran guardias de seguridad, o eran vinculados con la policía, Entonces, esta situación, digamos, del contexto hondureño, que no solamente es hondureño, o sea, estamos compartiendo esta situación de horror y terrible, todo el Triángulo Norte, ¿va?, que es Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Claro, en Honduras es alarmante porque está creciendo al 120%, según el boletín especial que hizo el Instituto IUPAS, el Instituto Universitario de Paz y Seguridad, y que se espera que este año haya un mayor crecimiento. Me decían en IUPAS, en el observatorio, que van a sacar otro boletín especial para poder ver, digamos, todas las tendencias. Entonces aquí, digamos, esta lógica nuestra como sociedad
de ver la seguridad a través de las armas, ¿verdad? Lo que está conllevando es a una inseguridad. Esa es una causa, es un problema complejo. Lo otro tiene que ver con el papel que juega Honduras en estas situaciones ilícitas, y hay una feminista que plantea que no se sabe cuáles son los límites entre lo lícito y lo ilícito, y cuáles son cómo funciona, digamos, estas redes y estos nexos entre lo legal y lo ilegal. Entonces, tratar, digamos, el tema de los femicidios, yo creo que sí, el Estado tiene una enorme responsabilidad de proteger la vida, ¿verdad?, y la libertad de nosotras las mujeres, pero también se requiere, más allá de esta exigencia al Estado, yo creo que también poder ver cómo se desestructura, ¿verdad?, estas lógicas de redes entre lo lícito y lo ilícito. Y creo que se conoce, digamos, muy bien. Y lo otro, que yo creo que las estrategias de seguridad que hasta ahora, de seguridad entre comillas, lo pongo yo ahora, que hasta ahora se han impulsado, pues han fracasado. Y no existe, digamos, como la intención de decir, bueno, fracasamos en esa estrategia porque no es a través, en la misma lógica de las armas, que se logra la no violencia, ¿verdad? O sea, se tiene que cambiar de lógica. Entonces, y no se escucha, digamos, a los otros sectores que están planteando otras alternativas respecto a la seguridad. O sea, la seguridad se vuelve inseguridad. O sea, se vuelve violencia y entonces, para mí serían como, posiblemente hayan otras causas, ¿verdad?, que todavía no se han descubierto en las investigaciones, porque se ha estado más en términos de cuantificar el fenómeno, que es alarmante, y también poder caracterizar el fenómeno en los diferentes escenarios que planteaba, los escenarios donde se asesinan a las mujeres, que generalmente son mujeres jóvenes, o sea, la mayoría son mujeres jóvenes, y también tienen otra característica, son mujeres pobres. O sea, las mujeres asesinadas no son mujeres de las clases altas, o sea, son las más vulnerables, las que están siendo asesinadas. Y aquí, digamos, habría que ver la responsabilidad del Estado, no solamente en términos jurídicos, sino también la responsabilidad del Estado en términos de poder hacer un análisis sociocultural, ¿verdad?, para poder definir políticas públicas más allá de lo jurídico. O sea, digamos, nosotras como universidad sabemos que tenemos una responsabilidad en el plano de la investigación y en el plano educativo. Y quería referirme a eso, cómo lo estamos trabajando en la universidad, en el plano educativo, pero creo que posteriormente podría contarles cómo lo hacemos. Sí, ahorita, bueno, usted menciona algo muy importante, que es el contexto nacional. No solamente violencia hacia las mujeres, es una sociedad violenta total. Lo que hace más difícil el tema de los derechos de la mujer, porque en general no se respetan los derechos, no hay justicia, todo se queda en la impunidad. Leía un poco del reporte, de este segundo reporte, que se aumentó, como decían ustedes, un 247% según el Observatorio de la Violencia de la UNA en 8 años, las muertes violentas de mujeres. Y la mayoría son entre los 20 y los 24 años, son jóvenes, bastante jóvenes. Yo quisiera saber un poco, ¿por qué creen ustedes que se da este fenómeno en estas edades? ¿Por qué estas mujeres tan jóvenes? ¿Por qué está incrementando? ¿Cuál es el contexto social que está llevando a estos incrementos alarmantes? Primero que nada, ponerle un poquito más a lo que nos decía aquí la licenciada Zoila, que es algo bien importante. La falencia de cuanto los encargados entes de impartir justicia en nuestro país, en la parte investigativa, en la parte de la judicialización de los casos. No toman en cuenta el récord de denuncias interpuestas por las mujeres de cuanto a lo que es violencia doméstica, que como sabemos el último eslabón, el último escalón o lo último máxima expresión, que es el femicidio. Eso es lo que está llevando que sea un 98% de impunidad
en cuanto al femicidio. Si usted mira las edades, son mujeres ya de edades que ya están casadas o tienen novio. Porque uno de los casos del Tribunal Alterno contra el Femicidio era una joven de 19 años que su exnovio la asesinó. Y 2 eran mujeres casadas, que su compañero también fueron brutalmente asesinadas. 2 embarazadas. Entonces, la violencia, el femicidio, lo primero que sufre la mujer es la violencia doméstica. Y parece mentira, pero está enmarcado más en el ámbito familiar, donde la mujer supuestamente se siente segura, porque en las calles, porque si hablamos de violencia a nivel generalizada en nuestro país, uno donde más se siente seguro es en su casa. Y cuando uno se casa creyendo que aquel es el hombre que la va a cuidar, la va a proteger. Y él es el que está asesinando a estas mujeres. Entonces, yo creo que este siglo de violencia puede ser que el agresor venga de una familia que tuvo el mismo problema de violencia doméstica. Entonces, este círculo deberíamos de irlo ya quitando de nuestras familias. ¿Cómo? Educando a los jóvenes, para que realmente logremos reducir el índice de femicidio en nuestro país. Pero estamos en una sociedad violenta, salimos a la calle, matan jóvenes, mujeres, hombres. Pero lo alarmante es, el femicidio generalmente es en el círculo familiar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y el Estado es el encargado y es el que ha firmado convenios internacionales para evitar todas formas, eliminar, erradicar toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Entonces, él es el encargado y es el responsable de vigilar. Y como decía, una de las conclusiones que llegó el Tribunal Alterno contra los Femicidios es que debería haber una política pública que realmente esté dirigida a prevenir, sancionar y dar atención y sancionar, y que sobre todo exista un monitoreo con indicadores que nos permita medirlos a corto, mediano y largo plazo, porque cuando hay una denuncia de violencia no debería dejarlo los entes encargados de justicia, dejar eso ahí, ir más allá, vigilar, dar seguimiento, cómo está esa familia. Porque si esto vuelve a suceder, va a llegar a lo que nosotros, como organizaciones de mujeres, no queremos, el femicidio. Entonces, el Estado es el garante de justicia en nuestro país. Así que le pedimos tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, como al Poder Ejecutivo, que realmente cumpla los compromisos que ha hecho tanto nacional como internacionalmente, para que realmente podamos bajar los índices de violencia, para bajar los índices de femicidio, que es lo que más nos interesa, porque no pueden seguir muriendo nuestras mujeres. Acordémonos que una mujer muerta deja familia atrás, deja hijos, hermanos, padres, tíos, primos. Seamos un poquito, querámonos más. El femicidio es un problema de género, pero es un problema que la sociedad debe estar atenta y ver que realmente el Estado tome las medidas pertinentes para acabar con este problema social, porque es un problema social. Bajo su experiencia, George, tal vez sí nos puede explicar un poco dónde cree usted que radican las fallas principales del Estado en cuanto a estos casos. Bueno, ya se han mencionado varias cosas. Yo creo que en uno de los casos que vimos en el tribunal era un caso donde había antecedentes de violencia. Entonces, el Estado tenía varias oportunidades de detectar y prevenir y corregir la situación y no se hizo. O sea, yo creo que si una mujer llega a un hospital golpeada,
el médico no solamente tiene el deber de curar el golpe, o sea, el médico tiene el deber de ver qué pasó, o sea, de dónde recibió el golpe, quién fue la persona que la golpeó, y remitir los casos a la policía o quien tenga la responsabilidad para responder en esas situaciones. Lo mismo, si una niña llega a la escuela igual con muy aturdida o hasta golpeada también, pues lo mismo, el maestro debería de tener esa responsabilidad social para decir algo está pasando aquí. O sea, hay muchas formas de detectar estas situaciones de violencia y después remitir los casos a quienes tienen la responsabilidad para actuar, para proteger a las víctimas de violencia en este caso. Y eso es mucho antes de llegar a una situación donde ya estamos hablando de un proceso judicial porque ha habido un crimen ya de femicidio. Lo que vimos en esos casos ya a nivel judicial es que sobre todo la parte investigativa tiene muchas falencias y los abogados durante el evento hicieron una exposición muy completa de cuáles son las falencias. Yo me imagino que este documento va a estar disponible en la página web de la campaña contra los femicidios. Pero podemos precisar algunas cosas. Uno es, a veces ni siquiera entrevistaron todos los testigos. Otras veces, sobre todo mujeres testigos, no quisieron testificar porque no les brindaron ninguna garantía de su protección. Otras veces, sencillamente no se hizo bien la autopsia. O sea, no recogieron toda la información de cómo estaba el cuerpo de la mujer cuando hicieron el levantamiento del cuerpo, el peritaje. En otros casos vemos actitudes muy discriminatorias en contra de la mujer, o sea, diciendo de alguna forma, justificando, naturalizando el hecho, diciendo, bueno, seguramente ella andaba en malos pasos o seguramente ella hizo algo en contra de su marido. O sea, ese tipo de comentario que realmente no hace nada más que tratar de justificar la muerte de una mujer. También vemos que a veces los agresores gozaban de libertad para el juicio, o sea, les dieron medidas sustitutivas, entonces ahí andaban en la comunidad o en el barrio. En la misma zona donde está la familia de la persona, de la mujer fallecida, asesinada, y podemos imaginar el temor y la zozobra que eso genera para las personas que están buscando la justicia para su familiar. Y también vemos que muchas veces sencillamente hubo desconocimiento o no se aplicó por alguna razón la normativa internacional en materia de investigación. O sea, ya se sabe que hay ciertas cosas que hay que hacer. Y si no se hace, no es necesariamente una falta de recursos económicos, como muchas veces se justifica la inacción, por ejemplo, de un fiscal o un policía, porque dicen, bueno, no tiene carro, no tiene combustible, no tiene cómo moverse, pero eso no es justificación para no hacer bien las cosas. Y entonces ahí detectamos claramente una negligencia, o sea, sencillamente una falta de voluntad de hacer bien la investigación y como resultado lo que pasa muchas veces es que no se presentan bien los casos, no se presentan todas las evidencias, los testigos no quieren testificar porque no se sienten protegidos y como resultado no hay sentencia condenatoria para el agresor y se alimenta ese ciclo de impunidad, que es exactamente lo que está permitiendo que crezca cada vez más el índice de femicidios en Honduras. Cuando entrevistamos a la presidenta del Tribunal Alterno, a Cecilia Barraza, si no me equivoco, ella me comentaba que las herramientas las tiene el Estado, las leyes están, en su gran mayoría. Sí. Si se usaran en el momento de la violencia doméstica, en el primer caso, se evitarían todas estas muertes. Entonces las leyes están, lo que falta es aplicarlas. Tal vez si me comentan un poco. Sí, a mí me parece que, como decía al inicio, digamos, es un Estado de Derecho que prácticamente en los hechos no demuestra que es de derecho. O sea, es una lógica de Estado donde es un Estado patriarcal, un sistema judicial patriarcal, y Honduras ha suscrito todos los convenios internacionales. Y desde que se inició, digamos, desde el segundo quinquenio del 80,
el movimiento feminista, el tema, digamos, que articula al movimiento feminista es el tema de la violencia. Y recuerdo que fue el asesinato de Rixi Mabel en 1992, o sea, un femicidio que en esa época no se caracterizaba como femicidio, el que colocó en la agenda pública nacional el tema de la violencia hacia las mujeres. A partir de ahí, digamos, o sea, el movimiento feminista tiene más de 23 años de estar colocando en la agenda nacional este problema. Y de ahí con la lucha del movimiento feminista se aprobó la ley contra la violencia doméstica, se generó una institucionalidad para la atención de la violencia, que es la Fiscalía de la Mujer, se han hecho registros un poco más adecuados sobre las denuncias, en el Ministerio de Salud se crearon las consejerías de familia, todo esto a propuesta de política pública del movimiento. Pero lo que pasó es que esto se revirtió, o sea, es una reversa que tiene que ver, digamos, con lo que decíamos anteriormente, como en el contexto nacional es un contexto caracterizado por la violencia y la pobreza, ¿verdad? O sea, los rasgos que tiene. Y la violencia a jóvenes principalmente, llegando a límites ya de lo que se puede considerar un genocidio. O sea, nosotros tenemos la tasa de 90 sobre 100.000, cuando la tasa mundial es de 8 sobre 100.000. Entonces estamos en un contexto de violencia que se necesita, digamos, el concurso, no solo de afinar, digamos, todos estos instrumentos jurídicos que se tienen, sino también pienso que cambiar las lógicas patriarcales que el mismo sistema tiene. Porque si usted lee en las noticias, quien queda como sospechosa es la mujer. Es la lógica patriarcal, ¿va? O sea, la víctima es la responsable de que la hayan asesinado, no el asesino. Dicen, de seguro andaba en tales cosas, o de seguro andaba de noche, o de seguro no se sabe si está vinculada a saber qué. Entonces se ha creado naturalizar el acto del asesinato y justificarlo. Porque es justificar que la asesinada es la culpable. Y aquí, digamos, necesitamos cambiar esta lógica en la sociedad. Y porque si cambiamos esta lógica, la sociedad misma va también a gestionar desde otros lugares un sistema de no impunidad. Una de las cuestiones importantes que a mí me parece, cuando hablamos de la impunidad del Estado, la propuesta feminista frente al tema de la violencia, sí, digamos, el Estado es el responsable, digamos, de garantizar una vida sin violencia, no solo a las mujeres, sino a niñas, niños, a todos los habitantes. Pero también nosotros tenemos una frase que sintetiza, digamos, toda la propuesta política desde la teoría feminista, que lo personal es político. Y existen, digamos, casos de impunidad, como decía la compañera, que son las impunidades en nuestras casas. O sea, algunas veces en nuestras casas nosotras somos testigos de violencia hacia niñas y hacia mujeres y no, digamos, apoyamos estos procesos de denuncia o estos procesos de no dejarlo en silencio digamos, hay violaciones sexuales a niñas que suceden en las casas, hechos por parientes, y no se denuncian. O sea, quedan como secretos familiares. Ahí estamos a un tema de una impunidad familiar. O sea, porque en el sistema patriarcal está naturalizada y justificada la violencia hacia las mujeres. O sea, porque nosotras simbólicamente somos un objeto en el sistema patriarcal machista. Somos el objeto de... O somos madres, o somos vírgenes, o somos prostitutas. Entonces, aquí en esta construcción simbólica, yo creo que hay mucho que hacer en esta construcción para lograr, digamos, reducir la impunidad. O sea, no solo la exigencia del Estado, sino también revisar desde nosotras cómo estamos facilitando esa impunidad. O sea, desde lo cotidiano.
Y aquí creo que tenemos responsabilidad, tenemos responsabilidad de poder cambiar esta lógica desde nosotras. Usted mencionaba el estereotipo que existe en cuanto a estos crímenes. En el estudio dice que al final es solo el 1% el de las mujeres que está involucrada realmente en un acto delictivo. Exacto. Entonces, ¿qué está ocasionando ese estereotipo? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son las maneras en que los medios abordan la temática y que la sociedad aborda este tema? En parte, en parte. Recordemos que la cultura nuestra a veces no hemos dejado de ser, como dice aquí Zoila, ¿verdad? De ser de. Si está casada, es de el esposo. Es hija y tiene que hacer esto o lo otro. Pero realmente lo que está pasando es que la violencia está siendo dentro de la familia. Y como el Estado tiene herramientas, tiene leyes. Si lo único que no teníamos era la tipificación del femicidio, pero ya está dentro del Código Penal. Entonces sí tiene las herramientas. Lo que nos hace falta a los entes encargados de impartir justicia solo es una cosa: aplicarla, la ley. Si usted pone la denuncia, casualmente, antier, una mujer fue golpeada por su esposo, la encerró en un cuarto y le quitó el niño y no la quería dejar salir. Y se fue a la policía a poner la denuncia y les dijo, no, ese es un problema de ellos. ¿Cómo es posible? Si la ley de violencia doméstica dice que todo juez, policía, fiscal que no acepte una denuncia de violencia doméstica puede ir preso por 3 a 6 años y la misma cantidad doblada a no ejercer la profesión, sea cual sea esta. Entonces, ¿cómo es posible que no les interese este problema? ¿Qué hubiera pasado si la mujer queda en su casa y al final la mata el marido? ¿Por qué? Porque ella tuvo la culpa, porque ella le pagó mal, porque ella se vestía así, a él no le gustaba, porque no le dio la comida caliente cuando él quería, o como pasó con uno de los casos, cuando el esposo la llamó que fuera a acostar con él y ella estaba con una amiga en la cocina. ¿Y qué hizo el hombre? Sacó la pistola y le pegó un tiro, y ella embarazada. ¿Y qué dijo él? Que no se acordaba porque andaba polo. Entonces nosotros mismos como sociedad a veces enmarcamos a la mujer en un solo rol. Y las mujeres tenemos varios roles. Somos personas que tenemos derecho a la vida, a la libertad. ¿Cómo es posible que solo porque el hombre se enojó vaya y mate a la mujer? Y venga, como hizo el caso cuando estaba escuchando la vez pasada por la televisión, salió una fiscal y dijo, es que las mujeres, el 90% ya andan en cosas de delincuencia de drogas, ¿cómo es que dijo? Narcomenudeo. Estudiamos, para hacer el tribunal alterno, estudiamos 12 casos y ninguna era de narcomenudeo. Todas eran mujeres que fueron asesinadas violentamente por su pareja, su exnovio. ¿Cómo es posible que sigamos diciendo que la mujer tiene la culpa? Con el respeto de aquellos hombres que respetan y quieren a sus esposas, pero la mayoría se toma un trago y quiere que la mujer le quite hasta los zapatos. Y si no lo hace, le pega como que fuera una esclava o qué. Entonces ya es tiempo que respetemos a las mujeres y sobre todo la vida, porque son muchos los niños huérfanos que están quedando en nuestro país. Madres como la de una de los casos que se vieron en el tribunal, que hace 4 años murió su hija y todavía necesita apoyo psicológico. Todavía recuerda cómo quedó su hija. Y ahora no solo son mujeres casadas, niñas que son violadas
amputadas sus manos. Y le estoy diciendo casos que hemos vivido y hemos estado con la familia. Entonces, esto se está saliendo de nuestras manos. Ya es tiempo que el Estado y toda la sociedad nos involucremos realmente en exigir, como dijo, fue una de las conclusiones que llegó el jurado del tribunal, que nos integremos nosotros como sociedad civil a exigir los derechos de las mujeres, pero sobre todo a reducir este alto índice de violencia y discriminación hacia la mujer y sobre todo el femicidio. Y que busquemos la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es lo que debemos de hacer. A su parecer, ¿cuáles son las soluciones o las sugerencias que se le puede hacer a un Estado que está fallando y que las pruebas son bastante claras que están fallando? Bueno, el tribunal ha hecho una serie de recomendaciones muy precisas, ya hemos mencionado algunas, o sea, la necesidad de una política pública integral que previene, protege, sanciona casos de violencia contra las mujeres. Yo creo que el tema educativo también lo hemos mencionado, o sea, ¿por qué no introducir en la escuela primaria un componente fuerte de equidad de género? Para que desde una temprana edad los niños y las niñas aprendan que gozan de iguales derechos, que son iguales y que se deberían de tratar con respeto y resolver sus problemas y diferencias por una vía de diálogo y sin acudir a la violencia. Sí. Yo creo que también la parte judicial sin duda hay que mejorar, pero como bien dice usted, hay un debate fuerte en este momento en Honduras sobre lo que está pasando a nivel de la policía, lo que está pasando a nivel del Ministerio Público y hasta creo que hoy fue el día de la renuncia del fiscal general precisamente porque hay impunidad en muchas situaciones de delitos en el país, pero dentro de eso es importante visibilizar este alarmante crecimiento en los femicidios. Entonces, un tema interesante ahí que me gustaría señalar es que en el último examen periódico universal, Canadá hizo una recomendación a Honduras precisamente sobre la necesidad de mejorar su capacidad investigativa en casos de delitos de violencia contra las mujeres. Y Honduras en su respuesta dijo que esto era una recomendación que ya había sido implementado o ya estaba en proceso de implementación. Entonces ahí vemos este doble discurso, o sea, ¿cómo es posible que en ese foro internacional Honduras dice que ya lo está haciendo cuando todas las estadísticas indican que no está funcionando y hoy día precisamente vemos que se renuncia el fiscal general porque no se ha hecho y no se ha logrado? Entonces, sin duda, eso es un área para poner mucha atención, o sea, también los jueces en sus recomendaciones hablan de la necesidad de capacitar también a funcionarios públicos en el tema de género, o sea, para reducir estas actitudes discriminatorias y otros elementos que hacen falta para que haya una mejor investigación y proceso judicial. Y también yo creo que el tema cultural sigue siendo muy importante y modificar patrones culturales obviamente es un tema educativo, pero es un tema de los medios de comunicación también, y creo yo que es un tema de las iglesias también. O sea, deberíamos de tener a iglesias más vocíferas en su condenación total de la violencia contra las mujeres y más activas en cuanto a sus esfuerzos de educación, prevención, apoyo en este tema, igual los centros educativos y igual los medios de comunicación. O sea, qué bueno y nuestros agradecimientos por este espacio, y la verdad es que a lo largo de la última semana hemos recibido muchas oportunidades como esta para visibilizar este tema y estamos muy agradecidos por eso, pero yo creo que también se puede mejorar la forma en que reportamos
casos de violencia y femicidios en los medios de comunicación, y eso también será un granito de arena más en este proceso. Licenciada, desde la academia, ¿cuáles son las posibilidades de aportar a un cambio? Bueno, yo creo que si partimos de que estamos ante un Estado que está fracturado totalmente, donde podemos inclusive plantear de que el pacto social, ¿verdad?, en el que estábamos se rompió. Entonces necesitamos desde replantear un nuevo pacto social. Y esto significa, digamos, es súper complejo, porque es que el modelo de desarrollo nuestro pues fracasó también. Y fracasó, digamos, todo lo que teníamos como sociedad. Considero que una de las funciones de la academia es poder construir, digamos, esta discusión y este debate de qué modelo necesitamos como sociedad. Y esto es tocar todas las estructuras, no solamente el sistema judicial, no solamente la policía, sino todas las estructuras económicas, todas las estructuras sociales, todas las estructuras culturales, familiares. Y aquí yo creo que no es tan simple, porque esto está vinculado desde lo internacional, lo regional y lo nacional. Entonces, los modelos de desarrollo que se privilegian actualmente en este proceso de globalización es el mercado. Y nosotras, nuestros cuerpos de mujeres y niñas, somos parte del mercado. O sea, mercado como fuerza de trabajo barata, en el caso de las maquilas, mercado para la prostitución. Creo que la semana pasada recuperaron tres jóvenes en un prostíbulo de Chiapas. Toda la migración, digamos, todo el sistema de migración para las mujeres significa violación, asesinatos. Entonces, donde este modelo de desarrollo tenemos que cuestionarlo desde la academia, y que el centro, digamos, del modelo sea la vida, que seamos las personas, las mujeres, los hombres, los que estemos en el centro, no el mercado. Porque si es el mercado, entonces significa que ese mercado va a estar sobre el cuerpo de las mujeres. Porque el mercado, ¿qué necesita garantizar? ¿Verdad? Necesita garantizar la explotación salvaje que tenemos de todos los recursos naturales, de todo eso. Y para eso, ¿qué necesita? Armas. Entonces es la lógica de la guerra. ¿Y qué pasa en una lógica de guerra? Pues las personas más vulnerables somos las asesinadas, ¿verdad? Las personas más vulnerables, como las mujeres, como los jóvenes. Y, digamos, si usted ve en el contexto actual qué está pasando con nosotras las mujeres, que tenemos que caracterizar muy claramente lo que son las nuevas formas de explotación de los cuerpos de las mujeres. Usted sabe que el tráfico humano constituye el segundo negocio más grande del mundo. ¿Y qué se trafica? Se trafica cuerpos de mujeres y de niñas. Cuerpos de mujeres para la prostitución y cuerpos de mujeres para la pornografía. Se trafican mujeres para la esclavitud en el trabajo doméstico. Entonces, yo creo que desde la academia es cómo construimos en esta nueva propuesta un modelo de desarrollo que sea más armónico entre nosotras y la naturaleza. Pero considero que en términos de lo que sería lo inmediato, lo que estamos haciendo nosotros como universidad, ya se mencionó bastante lo del observatorio. También tenemos la Cátedra de Estudios de la Mujer, y nosotras hacemos en la cátedra, porque la cátedra no solamente es formación en aula, nos ha acompañado usted, ¿verdad?, cuando estamos en las campañas de sensibilización. Y este año la campaña lo hicimos para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los femicidios. Entonces las y los estudiantes preparan material, distribuyen material, y lo otro que está muy relacionado es que se realizan investigaciones. Bueno, esta es una investigación de los femicidios en Olancho. Que Olancho, ustedes saben que es uno de los departamentos también
que los femicidios son bien altos. Entonces se buscan y las estudiantes, los grupos de estudiantes se organizan y estudian el fenómeno, y algunas veces se estudia qué es lo que piensa la población, cómo está pensando, cómo está asimilando, cuáles son los efectos que tiene en la vida. Eso es lo que estamos haciendo, digamos, como universidad. Considero que también está todo lo relativo a la construcción de una cultura de paz, que se hacen eventos universitarios que tienen que ver las vinculaciones con el arte, ¿verdad?, para construir esta cultura de paz. Y bueno, a nivel personal, si le puedo decir cuáles son mis aspiraciones en términos de la universidad en el plano educativo, yo considero que debe existir una cátedra de cultura de paz. O sea, nosotros para esta tasa de femicidios y de asesinatos que tenemos, necesitamos la formación de profesionales universitarios, mujeres y hombres, que son los futuros juezas y jueces de este país, las futuras médicas y médicos de este país que van a atender a estas mujeres violentadas, con desarrollo de conocimiento sobre el tema y de cómo abordarlo. Entonces, pienso que sería importante impulsar una cátedra. Lo hemos conversado con algunas compañeras y compañeros, una cátedra que se llame Cátedra de Cultura de Paz y que sea obligatorio para todos los profesionales que van a egresar de la universidad. Eso considero yo que ha estado haciendo la universidad, además de las propuestas directas que la Comisión de Seguridad ha hecho a través de la rectora y a través de la Comisión de Seguridad de la universidad. Bueno, eso, no sé si hay algo más que tal vez no lo conozca, porque la universidad es bastante grande, ¿verdad? Y tiene programas, casi todas las carreras. La vez pasada me sorprendí que me invitaron de una facultad que no es de las ciencias sociales, porque yo pertenezco a las ciencias sociales y se supone que es en las ciencias sociales donde se debate más el tema. Y me sorprendió que esta facultad estaba capacitando a sus docentes en esta cultura de paz, de respeto a la diversidad, de encuentro como sociedad. Entonces, eso es importante porque hay iniciativas también que no necesariamente vienen desde la institucionalidad, sino de profesoras y estudiantes que están interesadas e interesados en el tema. Creo que la reflexión general que nos queda de esta temática es que los derechos humanos son universales, por lo tanto todos debemos trabajar en ellos, no solo un sector, no solo la Tribuna de Mujeres es responsable, no solo Oxfam como cooperación internacional es responsable, no solo la universidad es responsable, es la sociedad en general. Brevemente me gustaría tal vez uno de ustedes que nos dé una reflexión final sobre lo que hemos discutido hoy, que es un tema bien amplio y que en un futuro lo vamos a esperar aquí de nuevo para que sigamos indagando más sobre esto. Sería importante, ¿verdad?, pedirle a los entes encargados de aplicar la justicia en nuestro país, desde aquel policía que llegó primero a la escena del crimen, que realmente se haga la forma investigativa como debe de ser para que poder bajar estos índices de impunidad que existen en cuanto a lo que es el femicidio. También a los jueces que tomen en cuenta todo el antecedente de violencia que estas mujeres tuvieron durante su vida para que realmente den una condena que cumpla ese agresor lo que se merece según ley, ¿verdad? Sabemos que hay infinidad de organizaciones que trabajamos los derechos humanos, pero como dijo ayer alguien en la televisión, ¿cómo es posible? Dice, estamos alegres porque somos el tercer país violento. Bajamos del primero al tercero. Ahora ya nos gana Colombia y México. Y dijo la persona que estaba hablando, pero son los formatos que están utilizando los que hacen estos informes. Realmente seguimos siendo un país sumamente violento. Así que, por favor, apliquen las leyes. Tenemos suficientes leyes en Honduras que previenen todo este tipo de problemática. Y
a la sociedad civil, involucrémonos para reducir lo que es toda forma de violencia y discriminación hacia la mujer, que es la que está siendo en este caso más lastimada. Así que como hombres y mujeres de nuestro país y buscando la igualdad y la equidad de género, creo que lo podemos hacer. Muchas gracias, Claudia, por la oportunidad a la tribuna de poder dar a conocer nuestro trabajo y nuestra preocupación, y a toda la población por haber escuchado, y esperamos que realmente se integren más organizaciones a nuestro trabajo. No, para nosotros es un placer tenerlos acá. George, Zoila, Suyapa, muchas gracias por estar acá, por darnos su tiempo, por darnos sus conocimientos. Y a nuestros televidentes, gracias por sintonizarnos. Recuerden, A Fondo todos los miércoles a las 7 de la noche. Nos despedimos con esto. Muchas gracias.